La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. El Espíritu de Dios nos da fe. Ustedes no tienen la fe que los salvará, amigos míos. Somos salvados por la gracia mediante la fe. Sí, pero eso no viene de ustedes. La fe que los salva es un don de Dios. Ahora, deben creer en Cristo y confiar en Cristo para que puedan recibir la fe de Cristo. El Espíritu de Dios les da fe. El Espíritu de Dios les da poder para conquistar y dominarse a sí mismos, para resistir al mal y para impulsarse hacia adelante para hacer el bien que encuentran en la Biblia. Abre su mente para entender la Biblia. Es el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo, que es el amor y el único amor que cumplirá la ley de Dios. Tantas declaraciones importantes de Herbert Armstrong. El difunto Herbert Armstrong murió en 1986. Eso fue de su programa de radio allá por los años 60, hablando de la fe de Cristo, no la fe en Cristo. Digo, eso es parte del proceso. Gálatas 2 lo menciona. Pero a lo que aspiramos, y este es un gran misterio. Pablo lo dijo en Colosenses 1. Aspiramos a la fe de Cristo, Cristo en ustedes. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la vida y enseñanzas de Jesucristo en este programa. Examinamos cuidadosamente la única fuente confiable de información sobre Jesucristo y sus enseñanzas, y esa sería la Santa Biblia. Compruébenlo ustedes mismos. Tienen el libro. Lean conmigo. Estudien conmigo. Vean lo que dicen las Escrituras. Quiero empezar con... Lo leeré rápido, pero pueden ver Filipenses 3:8 después. Este es Pablo hablando de su conversión a la verdad. Reflexione por un momento sobre lo diferente que es esto de la forma en que se representa la conversión, o lo que significa ser cristiano en el mundo del cristianismo tradicional. Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo lo perdió todo cuando empezó a seguir a Cristo. Renunció a todo. Ahora, cuando los predicadores hablan de hacerse cristiano hoy en día, no lo describen así. De hecho, muchos de ellos dan a entender que es realmente muy sencillo. Basta con aceptar a Cristo en el corazón y todo queda resuelto para siempre. Pablo lo perdió todo. Y sin embargo dice aquí, y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo, tiene que estar dispuesto a perderlo todo. Y esto se resalta en los evangelios una y otra vez. Piensen en Lucas 14, ya saben, donde dice que hay que calcular el costo. Debe estar dispuesto a amar a Dios más que a todo o a cualquier otra persona, incluso a su propia familia de sangre. Efesios capítulo 2. Comencemos nuestro estudio allí mismo. Volviendo a este tema de la fe, ¿qué clase de fe se necesita para ser salvo? ¿Es solo una creencia simple y superficial en Cristo? ¿O hay algo más que eso? Santiago 2, por cierto, habla de la fe muerta. Existe tal cosa como la fe muerta. ¿Sabían esto? ¿Está viva su fe? ¿Es su fe viviente? Tenemos un folleto aquí. Un pequeño estudio maravilloso. ¿Qué es la fe? ¿Qué es fe? La mayoría no lo sabe. Hay una definición bíblica en Hebreos 11, y este libro los guiará por ese y otros versículos. E intentaremos cubrir algunos de ellos hoy. Noten lo que dice en Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No podemos ganarla. Es verdad. Pero noten lo que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la gracia viene de Dios, y la mayoría entiende esto, pero no entienden que la fe también viene de Dios. Es de Dios. Es la fe de Cristo. Ahora bien, muchas traducciones modernas de la Biblia cambian de por en, porque eso es lo que quieren los traductores modernos. Solo crean en Cristo. Eso es todo lo que deben hacer. Pero eso es muy diferente a cómo se traduce en la Reina Valera y otras versiones tradicionales.
la fe de Cristo. Es solo una palabrita, pero qué diferencia tan enorme hay. En el significado dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y así muchos predicadores leen estos dos versículos. Somos salvos por gracia, por la fe, no es por obras. No tiene que hacer nada. ¿Pero por qué no siguen leyendo? ¿Por qué no siguen leyendo el siguiente versículo? ¿Por qué suelen detenerse antes del versículo 10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojalá los predicadores siguieran leyendo. Sigan leyendo y dejen que Dios les abra la mente y el corazón para que puedan comprender las profundidades, las riquezas de la verdad de Dios, su propósito, su plan. ¡Qué oportunidad asombrosa tenemos de ser obra de Dios! La Biblia habla de que Dios es el maestro alfarero. Eso está en Isaías 64, creo, y luego en Romanos 9. Está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Él nos está dando forma, Él nos está moldeando, Él nos está creando. Él es el hacedor. Dice en Isaías 22, Él es el creador, el gran Dios creador. Y lo más grandioso que puede crear es su propio carácter en usted. Y para ello, tuvo que dotarnos de libre albedrío, ya que somos nosotros quienes debemos elegirlo. No somos robots. No somos máquinas. Tenemos poder mental. Tenemos que pensar y razonar. Tenemos que, como dije en otro programa hace poco, tenemos que examinarnos. Tenemos que evaluar qué es lo que estamos haciendo o no haciendo. Y debemos esforzarnos por mejorar. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Es un proceso, llegar a ser perfectos como Dios. Mateo 5:48. Es un proceso de toda la vida. Y Dios, como dice en el Salmo 103, Dios conoce nuestra condición. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe cuánta maldad llena nuestros corazones. Pero Él quiere ver un espíritu de lucha. Él quiere ver disposición, un impulso para superarse. Él quiere ver si estamos dispuestos a ponernos a trabajar. En ser un cristiano, a trabajar para sacar el pecado de nuestras vidas, no solo por la fuerza humana o el poder humano, sino únicamente por medio del Espíritu de Dios. Es a través de la fe verdadera en Jesucristo, que esto es posible. Noten 1 de Juan capítulo 4. Y mientras buscan ahí, pondré un fragmento más del señor Armstrong, de su programa El Mundo de Mañana. Fragmento 2. Entonces, el Espíritu de Dios también es fe. Ese es uno de los dones de Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de fe, la fe de Jesús. Es la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Ahora, los mandamientos de Dios le dicen qué es el pecado. Es pecado transgredirlos. Por lo tanto, el arrepentimiento es hacia Dios. Y Pablo salió enseñando a los gentiles el arrepentimiento hacia Dios porque habían violado la ley de Dios. Y usted se arrepintió de eso. Y ya no quiere hacerlo más. Y fe hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la fe de Jesús. Usted tiene su fe hacia Cristo para que pueda recibir la fe de Cristo. Primero, su fe en Cristo. Esa es la condición. Y luego Dios, bajo esa condición, le dará la fe de Cristo. Pero siempre que también se haya arrepentido y que quiera guardar sus mandamientos, usted quiere rendirse a Dios, a la ley de Dios, al gobierno de Dios. Dios es la autoridad suprema. Usted entrega su vida y su voluntad a la de Él. Intente buscar su voluntad tal y como se expresa en su ley y póngala en práctica. El mayor regalo que Dios pudo darnos. Su espíritu, su poder, su mente, la fe de Cristo, la mente de Cristo. Debemos dejarlo entrar. Filipenses 2:5. Aquí en 1 de Juan 4. Versículo 1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Muchos? ¿Hay muchos falsos profetas? Eso es lo que dice su Biblia. Más vale que estemos en guardia y que demostramos que
Lo que dicen concuerda con lo que dice la Biblia. ¿Qué hacen si escuchan a un predicador y predica algo que no se enseña en la Biblia? Hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. El versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido o, según el sentido que se le da, que está viniendo, que es un proceso continuo, que viene en carne, es de Dios. Jesucristo está viniendo en la carne de los verdaderos cristianos. Cristo en ustedes, la esperanza y gloria. Es un gran misterio, dijo Pablo en Colosenses. En la última hora, el libro de mi Padre dice, ¿está Jesucristo realmente viniendo en la carne a través de usted? ¿En todas las cosas que usted hace? Si es así, Él revoluciona su vida. Si Cristo está en ustedes, bueno, eso revoluciona su vida. Es como dijo el apóstol Pablo. Él tuvo que renunciar a todo, y sin embargo, Él consideró todo como basura, porque ganó a Cristo. Pablo, en sus cartas, hablaba constantemente de Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, Cristo en ustedes. ¿Vive Jesucristo en ustedes? Si es así, revoluciona su vida. Están haciendo grandes cambios. Están saliendo de Egipto o saliendo del pecado, y viven de una forma nueva y diferente. Un camino más excelente, como dice al final de 1 Corintios 12. Versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Confesar significa demostrar con palabras y hechos que se sigue a Cristo. Fe con obras. Esa es la fe viva. Santiago 2. Léanlo, estúdienlo. Si no es fe con obras, es solo una fe superficial y muerta. Es humana. No es de Dios. Tiene que ser de Dios. Es una fe, la fe viva es un regalo de Dios. En Efesios 2 ya lo leímos. En el curso bíblico por correspondencia de Armstrong College, esto es de la lección 22. Y los animo a inscribirse en ese curso, de 36 lecciones. O sea, realmente les da un entendimiento asombroso de la Biblia. Les ayuda a estudiar la Biblia, a memorizar porciones de la Biblia, a escribir las Escrituras. Es una herramienta maravillosa. Dice, no es un asunto de decir las cosas correctas. Es un asunto de mirar a Cristo y seguir su dirección en lo que Él nos lleve a hacer. Siempre debemos tener a Dios involucrado en proceso. Tenemos que mirar a Dios. Tenemos que tenerlo presente. Tenemos que hacer lo que nos dice. Dice en Hechos 20, versículo 18. Cuando vinieron a Él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, Él sufrió persecución. Y como mencioné antes, ese versículo, segunda de Timoteo 3 y versículo 12. Todo aquel que siga a Cristo y adore a Dios, padecerán persecución. Así es como el mundo responde a la verdad. Lo vemos con los profetas del pasado, lo vieron con el ministerio de Cristo, lo ven con los apóstoles en el siglo I, como tantos de ellos fueron mártires. Lo ven en la historia de la Iglesia de Dios a través de la Edad Media. Quizás hayamos disfrutado de un pequeño respiro en estos últimos días, al menos aquí en Estados Unidos, gracias a todas las maravillosas libertades de las que gozamos, como la libertad de religión. Pero Satanás odia la verdad. Satanás ataca a la Iglesia de Dios. Y Satanás irá tras el pueblo de Dios una vez más, con una persecución masiva durante la gran tribulación. Así que es mejor que sepamos a qué atenernos. Es mejor que nos apoyemos en la palabra de Dios.
Será mejor que nos volvamos hacia Dios para buscar en Él ese don del Espíritu, el don de la fe viva. Versículo 20 aquí en Hechos 20 dice: «Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo». Arrepentimiento hacia Dios. Romanos 2:4 dice: «La benignidad de Dios lo guía al arrepentimiento». El arrepentimiento nos reconcilia con Dios, como dice Romanos 5, versículo 10. Espero que podamos llegar a eso más tarde. Pero luego la fe es hacia Cristo, Cristo en ustedes. Digo, supongo que técnicamente la fe es hacia Dios también, Dios y el Hijo. Pero aquí, Pablo, él nos señala a Jesucristo porque es Cristo en ustedes. Es Cristo viniendo en su carne. Es la fe de Cristo. La fe de Jesucristo, arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra hacia significa movimiento hacia el interior o implica penetración. Es decir, ustedes están viviendo en Cristo y Cristo está viviendo en ustedes. Esto revoluciona su vida, su forma de pensar y todo. Dios está en el centro. En el folleto Cómo ser un vencedor, mi padre dice: el pecado es algo que necesita horrorizarnos. Debemos estar conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros. Crezca en el arrepentimiento para con Dios y en la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Dice, tenga fe en ese sacrificio, luego arrepiéntase hacia Dios quien lo planeó todo. Es decir, ¿por qué tuvo que ocurrir ese sacrificio? Debido a nuestros pecados. Y miren lo que el pecado le hizo a Cristo. Es horrendo. ¿Nos horroriza la idea de pecar? ¿Luchamos contra el pecado como debería hacerlo un buen soldado? Solo les daré otra cita de nuestro folleto Cómo ser un vencedor. Dice, el bautismo es solo el punto de inicio. Nosotros sabemos por qué debemos tener fe para con Jesucristo. Debemos creer. Debemos creer en y aceptar su sacrificio para poder ser reconciliados con Dios y recibir el Espíritu Santo. Somos reconciliados con Dios por el arrepentimiento, por Jesucristo, y luego recibimos la fe de Cristo. Noten Romanos 5, versículo 1 dice, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios». Ven, a través de Cristo, tenemos acceso al Padre. Este sacrificio asombroso, la vida de Jesucristo y sus enseñanzas, nos abren las puertas de la familia de Dios. Dios es una familia. Dice aquí en el versículo 8, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Jesucristo pagó la pena por nosotros. Y por eso Dios puede eliminar legalmente la pena de la muerte eterna. Eso es lo que ganamos. Romanos 6:23. Él puede quitar esa pena legalmente si nos arrepentimos y creemos. Y luego nos bautizamos y recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, el Espíritu, como escucharon del Señor Armstrong allí, el Espíritu de fe, fe viva creyendo. Versículo 9 dice, «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira». Eso es tiempo futuro. Y luego el versículo 10 dice, «Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida». Salvos por la vida de Jesucristo, reconciliados con Dios por la muerte. Ahora piensen en esto, porque en el cristianismo tradicional, en realidad, lo llevan justo hasta la muerte de Cristo. Y en lo que a eso respecta, quiero decir, ahí es donde todo termina. Con el propósito y plan de Dios lo ven en las 7 festividades anuales. Comienza con la Pascua. Comienza con ese servicio conmemorativo.
Todo comienza con esa reconciliación, pero a partir de ahí se continúa con las demás fiestas. Los días de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos y luego el último gran día. Tenemos un folleto titulado Las fiestas santas de Dios. ¿Cuáles va a observar? ¿Las que están en la Biblia o las que no están en la Biblia? Tendrá que decidir. Usted tiene libre albedrío. Usted decide. Y si elige el camino correcto, bueno, puede terminar siendo como el apóstol Pablo. Él lo dejó todo, pero él lo consideró todo basura para poder ganar a Cristo. Y qué gran victoria es esa. Cristo en ustedes, la fe de Cristo. Fíjense en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo es de Dios. Quiero decir, Él es el creador, Él es el hacedor. Todo se origina en Él. Por eso cada aspecto de nuestras vidas debe estar orientado en torno a Él. Como dije la semana pasada, esto revoluciona nuestras vidas. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En estos dos versículos tienen como una sinopsis del propósito y plan de Dios. Todo comienza o tiene su origen en Dios. Y Dios, cuando todo haya terminado, reunirá a todo el mundo. Y todos tendrán la oportunidad, siguiendo un orden cronológico definido, de reconciliarse con el Padre y de fortalecer la fe en Cristo en sus vidas. Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y este pasaje habla de que Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios. Dios nos llama, y lo hace a través de Cristo. No tengo tiempo para entrar en muchos detalles con esto, pero solo retrocedamos al capítulo 2. Esto es Gálatas 2 y versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es Cristo en ustedes. Es lo que Jesús dijo a los discípulos en Mateo 19, cuando aquel joven, el joven rico, se marchó entristecido, porque no estaba dispuesto a abandonarlo todo y a seguir a Cristo. Y los discípulos dijeron, bueno, ¿cómo es esto siquiera posible entonces? Y Cristo dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. De hecho, es posible obedecer, seguir los pasos de Cristo. Noten lo que dice. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y luego continúa. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo. Dios es quien inicia el llamamiento. Tenemos que responder a Él. Juan 6:44. Y digo, tenemos que mirar nuestros caminos y ver todas las áreas donde necesitamos arrepentirnos y cambiar. Y por lo tanto, necesitamos una fe humana en Cristo. El conocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios. Él vino en carne y hueso y murió por nuestros pecados, para que esa pena pudiera ser legalmente eliminada. Pero entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿Después del bautismo? ¿Después de recibir el Espíritu Santo? Pues bien, siga adelante y viva no solo por la fe humana, sino por la fe de Cristo en usted, Cristo que vino en carne, tal y como dice en 1 de Juan, capítulo 4. Dice en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Así que está hablando del viejo hombre, el viejo Pablo, el Pablo carnal, el Pablo rebelde, el Pablo que perseguía a los cristianos. Ese Pablo murió en su conversión y en su bautismo. Y dice aquí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el versículo en el que los traductores modernos le cambian el significado. Vivo por la fe del Hijo de Dios. Igual que se dice en Efesios 2, como leímos.
Creo que tenemos tiempo para ver unos versículos más antes de terminar. Filipenses 4:11 dice, «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Pablo fue todo para todos. Qué fenomenal maestro, instructor, teólogo, ministro y predicador fue él. Dice en el versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Pueden hacer todo a través de, siempre que sea por Cristo. Hay un poder asombroso al que podemos acceder. Si nuestras actitudes y corazones son rectos, nos volvemos a Dios en arrepentimiento, recibimos el Espíritu de Dios tras creer en Cristo, y recibir el Espíritu de Dios mediante el bautismo y la imposición de manos. Y entonces podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Mencioné Mateo 19:26. En relación con Dios, todo es posible. No olvide visitar latrompeta.es y solicitar este folleto gratuito titulado ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe viva? Esto es todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y esperamos verlos la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos.